La creencia arraigada de que la plenitud en la madurez se encuentra inevitablemente en la compañía, a menudo enmascara una verdad más compleja, la sutil pero profunda erosión de la identidad individual que puede ocurrir cuando uno vive décadas priorizando las expectativas ajenas, solo para descubrir, al cruzar la barrera de los 60, que la mayor amenaza a la verdadera felicidad no es la soledad, sino la disolución silenciosa del propio yo en una vida construida para otros. Este es un punto de inflexión crítico que muchos hombres enfrentan, un momento en el que la vida exige una reevaluación honesta. En nuestra sociedad, el tema de la necesidad de una pareja femenina después de los 60 años se aborda con una incomodidad notable, como si confesarlo implicara admitir una vulnerabilidad inaceptable o una vergüenza oculta. Sin embargo, esta cuestión vital afecta a millones de hombres que se encuentran en una encrucijada existencial. Es la etapa de la vida en la que los hijos ya son adultos e independientes, la carrera profesional ha concluido y el bullicio cotidiano cede el paso a un silencio inesperado. En esta quietud, el hombre se ve confrontado por una de las preguntas más esenciales y sinceras: ¿qué es lo que realmente necesito ahora? Persisten las nociones tradicionales que dictan que un hombre maduro debe tener una compañera para gozar de seguridad, la calidez familiar y la proverbial copa de agua en sus últimos años. Sin embargo, de manera cada vez más frecuente, un número creciente de hombres toma una decisión sorprendente, casi paradójica. Opta por el camino de la autonomía. Algunos se divorcian, otros rechazan nuevas relaciones y hay quienes abandonan por completo la búsqueda de una pareja. Esta elección no siempre nace del dolor o la desilusión. A menudo es una decisión consciente que brota de una profunda madurez interior. Pero ¿cuáles son las raíces de esta tendencia? ¿Qué impulsa a un hombre, después de décadas de vida compartida, a decidir que el resto de su camino lo recorrerá solo? ¿Es esta elección una huida del amor o una búsqueda de su verdadera esencia? Nos sumergiremos hoy en 8 razones fundamentales que explican por qué los hombres, superados los 60, prefieren cada vez más la soledad, y reflexionaremos sobre si este sendero conduce verdaderamente a la libertad o, por el contrario, representa una nueva forma de aislamiento. Tras cumplir los 60 años, el hombre experimenta un cambio sorprendente, una sensación de libertad interna que a lo largo de su vida solía relegar a un segundo plano. Décadas enteras estuvieron dictadas por responsabilidades ineludibles: el trabajo, la familia, la crianza de los hijos, la resolución de problemas cotidianos y financieros. Ahora, todo eso ha quedado atrás. Los hijos han crecido y abandonado el hogar. La trayectoria profesional ha culminado y el hogar que antes resonaba con actividad ahora se envuelve en un silencio profundo. Es precisamente en esta quietud donde el hombre, por primera vez en mucho tiempo, vuelve a escucharse a sí mismo. Comprende que ya no le debe nada a nadie. Desaparece la necesidad de dar explicaciones, de justificarse, de apresurarse o de ceder. En su lugar emerge un derecho, el derecho a vivir su vida a su propio criterio, libre de las expectativas y obligaciones impuestas por otros. Puede despertar a la hora que desee, dedicarse a lo que verdaderamente le apasiona y organizar sus días a su gusto. Esto le otorga una sensación de ligereza, casi de euforia. Muchos hombres comparan esta experiencia con un retorno a la juventud, no a la que estaba colmada de pasiones, sino aquella que ofrecía espacio para los sueños y los deseos personales. Por ejemplo, Jürgen, de 61 años, tras su divorcio, se dio cuenta de que había vivido toda su vida para los demás, olvidándose de sí mismo. Ahora viaja, escribe sus memorias y comienza cada mañana con una carrera por el bosque. Nadie lo interrumpe, le hace preguntas innecesarias o le exige rendición de cuentas. Esta sensación de ser su propio dueño se convirtió para él en una revelación. Los psicoterapeutas confirman que un hombre que experimenta la soledad por primera vez puede sentir un alivio interno que es inalcanzable en una relación de pareja constante. A nivel fisiológico, la reducción de las obligaciones y el aumento de la autonomía pueden disminuir significativamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que mejora la función del sistema nervioso autónomo y promueve un estado de calma. Esta liberación de la presión externa permite al cerebro redirigir recursos hacia la introspección y la creatividad, activando áreas prefrontales asociadas con la planificación y la toma de decisiones personales.
Viktor Frankl, en su Logoterapia, escribió que el sentido de la vida no se otorga desde afuera, sino que surge de la profundidad de la propia libertad. Y Erich Fromm enfatizó: una persona madura es aquella capaz de elegir no por miedo, sino por la comprensión de lo que realmente quiere. Por lo tanto, la necesidad de libertad después de los 60 no es una rebelión ni un capricho. Es un retorno consciente a uno mismo y la oportunidad de vivir la vida, aunque sea en el otoño de los años, de manera verdaderamente auténtica. El segundo motivo es el hábito de la vida en solitario. La soledad, que en un principio pudo parecer una fase transitoria, con el tiempo se transforma en un estilo de vida consolidado. Un hombre que ha pasado por un divorcio o la pérdida de su pareja experimenta inicialmente un vacío, pero gradualmente comienza a conquistar este nuevo espacio para sí mismo. Con los años, la soledad deja de ser una fuente de dolor y se convierte en una zona de confort. Se establece un ritmo de vida claro y predecible. Todo transcurre según lo planeado, sin presiones externas y sin la necesidad de adaptarse a los deseos de otros. Nadie le exige complacer, nadie controla, reprocha o perturba su paz interior. Esta estabilidad se vuelve casi sagrada. Cualquier intento de romperla se percibe como una intrusión, como un riesgo de perder el equilibrio recién adquirido. Un hombre que se ha acostumbrado a vivir solo no desea adaptarse de nuevo a hábitos, caprichos y emociones ajenas. Así le sucedió a Walter, de 66 años. Tras el fin de su matrimonio, al principio le costó aceptar la soledad, pero después de algunos años se dio cuenta de que se sentía perfectamente bien tal como estaba. Sus mañanas comienzan con una taza de café en completa tranquilidad. Nadie interfiere en sus planes, nadie le exige explicaciones. Sus amigos casados a veces le dicen con envidia: «Eres libre». Él solo sonríe y responde: «Me he acostumbrado». Los psicólogos señalan que este hábito no es solo una cuestión de rutina diaria, sino un enraizamiento psicológico profundo. Carl Jung lo denominó el proceso de individuación, el retorno a la verdadera esencia de la personalidad. En la edad madura, el individuo interpreta cada vez menos roles sociales y, en cambio, busca la autenticidad. La soledad ayuda a desechar las máscaras impuestas por la sociedad. Se convierte en un espejo en el que, por fin, se revela el verdadero yo. El hombre aprende a vivir consigo mismo y le agrada. Fisiológicamente, la estabilidad de una rutina predecible reduce la carga cognitiva y minimiza la activación del sistema nervioso simpático, asociado al estrés, promoviendo un estado de homeostasis. Este control sobre el entorno y la propia vida es crucial para la salud mental en la vejez, ya que reduce la ansiedad y fortalece la sensación de autoeficacia. Y si la vida ya está llena de armonía interna, ¿debería uno realmente abrir la puerta a alguien que podría destruir esa armonía? La tercera razón es la disminución de la necesidad de proximidad física. Con la edad, la intimidad física pierde la intensidad que tenía en la juventud y cede el paso a sensaciones más profundas. Un hombre después de los 60 busca cada vez menos la pasión y, en cambio, prioriza la tranquilidad, la comprensión y la paz espiritual. Sus necesidades cambian y el deseo físico ya no ocupa un lugar central en su vida. Además, los recuerdos de relaciones pasadas, especialmente las dolorosas, pueden erigir una barrera interna que dificulta la apertura a una nueva cercanía. Román, de 67 años, lo expresa abiertamente: «He pasado por varias separaciones difíciles y ahora me siento mucho más tranquilo solo. No quiero entregar mi alma de nuevo a alguien que pueda herirla». Para él, el confort significa una estabilidad sin tormentas emocionales. Se dedica a la lectura, la jardinería y la fotografía de naturaleza, y esto le brinda una verdadera plenitud. Desde una perspectiva psicológica, esta transición es natural. Freud la denominó sublimación, un proceso en el que la energía que antes se dirigía al deseo físico se transforma en actividades creativas o intelectuales. En lugar de pasión, el arte. En lugar de la lucha por la atención, la reflexión sobre el sentido. Fisiológicamente, el cerebro puede reasignar la energía neural. La disminución de la actividad en las regiones cerebrales asociadas con el deseo sexual, como el hipotálamo y la amígdala, permite una mayor activación de áreas relacionadas con la creatividad, el aprendizaje y la resolución de problemas, corteza prefrontal, lóbulo temporal. Esto no solo nutre la mente, sino que también puede mejorar la plasticidad cerebral, contribuyendo a mantener la agudeza cognitiva en la vejez.
Las investigaciones geriátricas modernas confirman que una disminución de la libido en los hombres no significa el fin de la actividad. Al contrario, es el comienzo de una nueva fase. En esta edad, la energía se vuelve más sutil, profunda y dirigida hacia el interior. El hombre, liberado de la presión de los instintos, gana la libertad de explorarse a sí mismo, sus intereses y su mundo interior. La intimidad se entiende ahora no como un acto físico, sino como un diálogo de almas. Muchos comienzan a ver en la cercanía más responsabilidad que placer y por lo tanto evitan conscientemente nuevas ataduras. Esto no es una huida, sino una transición a otro nivel, donde es más importante estar en armonía consigo mismo que buscar constantemente la confirmación de la propia atracción. Y cuando el cuerpo pasa a un segundo plano, la mente adquiere una mayor relevancia. El cuarto motivo es el deseo de vivir el resto de la vida para sí mismo. Cuando un hombre alcanza los 60 años, la fugacidad de la vida se vuelve una realidad palpable. Las reflexiones teóricas sobre la muerte, que antes parecían distantes, se integran en la meditación diaria. Esta conciencia no siempre es aterradora, más bien actúa como una llamada de atención. Cada nuevo día se percibe como un bien precioso que no debe ser desperdiciado. El hombre comienza a hacerse preguntas honestas. ¿Qué me he perdido? ¿Qué soñé hacer y nunca hice? ¿Qué me gustaría probar mientras aún tengo la fuerza para ello? Cada vez con mayor frecuencia elige la alegría en lugar de la obligación, la libertad en lugar del compromiso, sus propios deseos en lugar de las expectativas ajenas. Arturo, de 64 años, trabajó toda su vida como contable, fue fiel a su familia y pospuso sus aficiones durante años. Tras su jubilación, tomó un pincel por primera vez y comenzó a pintar. Descubrió la pintura como una forma de comunicarse con el mundo y consigo mismo. Pronto añadió pequeños viajes, excursiones a lugares de su tierra natal donde redescubre el placer de vivir como en su juventud. Confiesa, por primera vez estoy viviendo para mí, y es abrumador. Su historia no es un caso aislado. Cada vez más hombres deciden no dedicar el resto de sus vidas a nuevas relaciones que podrían traer estrés, conflictos o nuevas responsabilidades. Ya no quieren adaptarse al ritmo de otro, compartir su espacio o justificar sus decisiones. Desde una perspectiva neurocientífica, la búsqueda y realización de nuevas metas activa el sistema de BAP, recompensa del cerebro, liberando dopamina, lo que no solo mejora el estado de ánimo, sino que también estimula la neurogénesis en el hipocampo, una región crucial para la memoria y el aprendizaje. Este proceso contrarresta el declive cognitivo asociado a la edad y fomenta la resiliencia psicológica. El filósofo y psicoterapeuta Irvin Yalom afirmó que el miedo a la muerte no paraliza, sino que por el contrario, puede impulsar a la acción. Argumentó que la conciencia del fin de la vida desencadena el deseo de vivir el tiempo restante de la manera más intensa, profunda y libre posible. Por lo tanto, muchos hombres eligen la soledad no por dolor, sino por una comprensión interna. Ahora es el momento de ser honesto consigo mismo y disfrutar de la vida. Y quizás, precisamente en esta elección, encuentren esa alegría madura que tanto les faltó en los años de responsabilidad y autosacrificio. El quinto motivo es el temor a repetir viejos errores. Con la edad, un hombre no solo acumula experiencia de vida, sino también cicatrices emocionales. Divorcios, infidelidades, traiciones, conflictos prolongados, todo ello deja huellas profundas en el alma. Incluso si las heridas han cicatrizado, los recuerdos del dolor y la decepción no desaparecen sin dejar rastro. Un hombre que ha pasado por tales experiencias aborda las relaciones con cierta cautela, como una amenaza potencial. Teme caer de nuevo en la trampa de una conexión tóxica en la que deba ceder, soportar y reprimirse. Cada nueva mujer aparece como una fuente potencial de inquietud, no de inspiración. En lugar de romance, vislumbra posibles discusiones, malentendidos, control y dolorosas separaciones. Por esta razón, muchos hombres evitan conscientemente la cercanía, incluso si sienten simpatía. Miguel tiene 69 años. Después de un divorcio devastador emocional y financieramente, ya no se arriesga a iniciar una relación. Ha construido una vida tranquila y ordenada en la que se siente seguro y protegido. No quiero empezar de nuevo, dice. Lo que he construido solo es demasiado valioso para mí. Esto no solo afecta su vida diaria, sino también su estado interno. Miguel ha encontrado un equilibrio que antes no conocía y no está dispuesto a ponerlo en juego de nuevo.
La psicología denomina a esto una reacción de protección ante un trauma, donde una persona evita instintivamente la repetición del dolor. Es como el miedo a quemarse por segunda vez, incluso si la taza ya se ha enfriado. A nivel neurobiológico, la amígdala, el centro del cerebro para la detección de amenazas, puede volverse hipersensible después de un trauma relacional, activando una respuesta de miedo y aversión, incluso ante estímulos mínimamente amenazantes. Esto lleva a una evitación conductual que, aunque dolorosa, proporciona una sensación de seguridad. Tal precaución no siempre significa que un hombre esté amargado o haya olvidado cómo amar. Al contrario, puede ser profundamente sensible y bondadoso, pero estos sentimientos ahora están ocultos bajo una capa de cautela. No está cerrado, pero sí en guardia. Los psicólogos enfatizan que un trauma, especialmente en la edad madura, puede alterar el estilo de apego. La persona se vuelve más desconfiada, reservada y menos dispuesta a asumir riesgos emocionales. Y aunque desde fuera parezca que simplemente evita la cercanía, en realidad está protegiendo esa paz interior que tanto le costó conseguir. Porque a veces, la soledad no es un rechazo al amor, sino la búsqueda de una paz espiritual que ya fue destruida una vez. El sexto motivo es la desconfianza hacia las mujeres modernas. En la edad madura, los hombres observan a las mujeres cada vez con menos idealismo juvenil y más con la mirada de un observador que ha superado muchas pruebas. Este escepticismo no surge por casualidad. Se alimenta de fracasos personales, engaños, traiciones y situaciones en las que los sentimientos fueron reemplazados por el interés propio. Un hombre que ha sido decepcionado una vez es aún más cauteloso la segunda. Comienza a percibir detalles que antes habría ignorado. Un interés excesivo en el dinero, una amabilidad fingida, manipulaciones sutiles. Con el tiempo esto se convierte en una vigilancia generalizada hacia muchas mujeres, especialmente aquellas que entran en su vida después de los 60. A sus ojos la sinceridad se vuelve una rareza y la confianza, un riesgo. Pablo, de 63 años, cuenta que hace unos años conoció a una mujer que al principio mostraba ternura y cuidado, pero más tarde le reprochaba cada pequeño gasto. No ocultaba que esperaba de él apoyo material y ante la falta de generosidad lo tachaba de frío y tacaño. Esta experiencia le dejó una profunda decepción. He comprendido que las mujeres sinceras son como libros raros, dice. Hay que buscarlas mucho y ya no tengo fuerzas para eso. Desde entonces, Pablo no busca una relación. Se concentra en sus amigos, el trabajo en el jardín y la lectura. La cultura de consumo moderna también ejerce una fuerte influencia. En la sociedad se promueven agresivamente atributos de éxito externo como el dinero, el estatus y las posesiones. Esto socava valores tradicionales como la lealtad, la paciencia y la sinceridad. Los hombres sienten que cada vez más se espera de ellos condiciones ventajosas, no amor. Esta percepción los lleva a cerrarse, porque nadie quiere ser solo una cartera o un recurso conveniente en el guión de otra persona. Fisiológicamente, la desconfianza crónica puede mantener el sistema nervioso en un estado de alerta constante, elevando los niveles de estrés y reduciendo la capacidad de liberar oxitocina, la hormona asociada con el apego y la confianza, lo que dificulta la formación de vínculos emocionales seguros. Los psicólogos constatan un creciente temor en los hombres al iniciar nuevas relaciones, especialmente si ya poseen bienes, ahorros o ingresos estables. La desconfianza se convierte en una forma de autoprotección, aunque con el amargo sabor de la soledad. Y aunque un hombre en lo más profundo de su ser pueda anhelar la cercanía, el miedo a ser utilizado resulta ser más fuerte. Elige la quietud, porque al menos es honesta. El séptimo motivo es el deseo de concentrarse en la vida espiritual. Con la edad, los hombres se plantean cada vez más preguntas que antes posponían. Disponen de más tiempo, el ajetreo disminuye, y en esta quietud surgen pensamientos sobre el sentido, el propósito y la naturaleza más profunda de la vida. Las preocupaciones cotidianas que antes parecían importantes pierden relevancia. Los objetivos materiales ya no inspiran y ceden el paso a una búsqueda interna. El hombre busca la reclusión no por rencor o cansancio, sino porque siente que solo en el silencio puede escuchar su verdadero yo. Busca respuestas no en diálogos, sino en reflexiones, en libros, en la observación de la naturaleza, en la oración o en la meditación. Este proceso no es una huida de la vida, sino por el contrario, un acercamiento a su esencia. Oleg tiene 70 años,
Tras su jubilación, se dedicó por completo al estudio de la literatura espiritual, la filosofía y la religión. Comenzó a meditar, a visitar una iglesia y a llevar diarios de sus pensamientos. Su día ahora no está lleno de conversaciones, sino de una significativa quietud. No necesito muchas palabras, dice. No busco el amor externo, sino la plenitud interna. Vive en una pequeña casa en las afueras, rodeado de libros, velas y los viejos pensamientos de los sabios. Uno de sus filósofos favoritos, el emperador romano y estoico Marco Aurelio, escribió: «Encuentra la calma en ti mismo, y entonces podrás estar en paz con tu entorno». Estas palabras se convirtieron en un lema para Oleg. Comprendió que la verdadera paz no viene de fuera, sino de dentro. Desde una perspectiva neurocientífica, la meditación y la reflexión profunda pueden inducir cambios en la actividad cerebral, aumentando las ondas alfa y theta asociadas con estados de relajación y conciencia introspectiva. Esto reduce la actividad de la red de modo por defecto, la cual está implicada en la divagación mental y la preocupación, permitiendo una mayor concentración en el momento presente y en la búsqueda de significado, lo que a su vez fortalece la corteza prefrontal, responsable del juicio y la toma de decisiones. Filósofos y maestros espirituales de todas las épocas han hablado de que la madurez es el mejor momento para el crecimiento interior. También León Tolstoy, en los últimos años de su vida, se retiró del ajetreo y buscó la verdad en la sencillez y la purificación espiritual. El camino espiritual requiere espacio, tanto físico como mental, y a menudo solo la soledad puede ofrecer al hombre ese espacio. Un hombre en tal estado no se aleja del amor, simplemente busca una forma más profunda de él, en la unidad con la verdad, con la naturaleza, con Dios. Y una mujer a su lado en este momento puede no ser percibida como una aliada, sino como una posible fuente de distracción de lo esencial, del camino hacia sí mismo. El octavo motivo es el agotamiento social y la reevaluación de prioridades. Después de décadas dedicadas a la interacción constante con personas, al cumplimiento de expectativas ajenas y a la adhesión a roles sociales, un hombre puede experimentar un profundo agotamiento. No se trata de una mera fatiga física, es un vacío interno, causado por conversaciones interminables, deberes y la necesidad de ser agradable para los demás. Reuniones de trabajo, celebraciones familiares, la resolución de problemas ajenos, todo esto se acumula a lo largo de los años y agota la necesidad de contacto externo. Y entonces llega el momento en que un hombre de repente se da cuenta de que ya no quiere grandes reuniones sociales, no necesita discusiones sobre noticias y no busca la aprobación de nadie. En su interior comienza una reevaluación de valores. ¿Qué le importa ahora? La sinceridad, el silencio, la simplicidad y su propia paz interior. Andrés, de 68 años, tras su jubilación, se retiró de casi todas las actividades sociales que antes lo rodeaban. Vendió su apartamento en la ciudad y se mudó al campo, donde sus días transcurren ahora entre árboles, libros y paseos junto al lago. No soy un ermitaño, dice. Simplemente vivo, por fin, como siempre quise. Su teléfono apenas suena y eso no lo inquieta, sino que le agrada. Ha encontrado su libertad en la distancia del ajetreo. Fisiológicamente, el agotamiento social crónico, similar al burnout, puede llevar a una disfunción del eje hipotalámico hipofisario adrenal, HPA, lo que se traduce en una desregulación del estrés y una fatiga persistente. Al retirarse de estas demandas, el cuerpo y la mente tienen la oportunidad de recuperarse, permitiendo una reducción de la inflamación sistémica y un mejor funcionamiento del sistema inmunológico. Los filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre y Viktor Frankl escribieron que el ser humano solo puede acceder a sus verdaderos deseos en la soledad, a aquellos que no son impuestos por la sociedad, la familia o la profesión. La reevaluación de prioridades es una fase natural de la madurez. El hombre comienza a distinguir dónde vivió por deber y dónde por el llamado del corazón. Cada vez necesita menos roles sociales: esposo, amigo, colega, interlocutor, y cada vez más anhela ser simplemente el mismo, sin máscaras, sin actuación, sin expectativas. En tales momentos, una relación de pareja puede parecer una carga adicional que le quita lo poco que le queda para sí mismo. Esto no es resentimiento hacia las personas, sino un profundo anhelo de que lo dejen en paz. Y si en esta paz surge la armonía, un hombre no tiene prisa por perturbarla, ni siquiera por amor. Porque como escribió Frankl, el sentido no puede recibirse desde fuera.
surge en el silencio personal. Sin embargo, a pesar de la autonomía y la paz que la soledad puede ofrecer, es crucial cuestionar si un hombre puede alcanzar la verdadera plenitud permaneciendo siempre solo. La autosuficiencia es sin duda una fortaleza, un signo de madurez y estabilidad interna. Pero el ser humano sigue siendo por naturaleza una criatura que requiere conexión emocional. Incluso el hombre más fuerte y seguro de sí mismo, en ocasiones necesita la simple presencia de alguien, sin exigencias pero con calidez. Una mujer en este contexto no es solo una acompañante, sino una fuente de inspiración, de ternura y de apoyo emocional. Su presencia puede transformar una casa no solo en un espacio, sino en un hogar al que uno anhela regresar. Precisamente a su lado, un hombre puede permitirse ser vulnerable sin que su dignidad se vea comprometida. Alfred Adler argumentaba que el ser humano solo realiza su personalidad a través de la interacción con otros, en la comunicación, en el cuidado, en la conexión. Sin esto, el desarrollo puede estancarse. El psicólogo estadounidense John Gottman, quien investigó las relaciones de pareja durante décadas, concluyó que el vínculo emocional en una relación es clave para la longevidad y el bienestar psicológico. Sus estudios demostraron que los hombres en relaciones estables y afectuosas sufren menos depresiones, se recuperan más rápidamente de enfermedades y se sienten más seguros en la vejez. El apoyo de una mujer amada reduce el nivel de estrés, fortalece el sistema inmunológico y puede incluso prolongar la vida. Fisiológicamente, la conexión social y el afecto liberan oxitocina, una hormona que reduce el cortisol y la presión arterial, promoviendo la relajación y la sensación de bienestar. La interacción social también estimula la actividad cerebral, manteniendo la agudeza cognitiva y reduciendo el riesgo de deterioro. La cercanía emocional se convierte en una verdadera medicina, no solo para el corazón, sino también para el alma. Y aunque la soledad puede dar mucho, no puede reemplazar el calor de unas manos dispuestas a abrazar en un día difícil. En un momento determinado de la vida, todo hombre se enfrenta a la necesidad de tomar una decisión trascendental, quizás una de las más personales: permanecer solo consigo mismo o permitir que otra persona entre en su vida. Esta elección no debe basarse en las expectativas de la sociedad, en miedos o presiones externas. Debe emanar de lo más profundo del ser, de una respuesta honesta a la pregunta: ¿qué deseo realmente? La soledad puede ser una fuente de fuerza, de calma y de autoconocimiento. Ayuda a construir una columna vertebral interna, a encontrar la quietud y la libertad. Pero es crucial recordar que no es un fin en sí misma, sino solo una etapa del camino. Porque el amor y la cercanía son también una forma de fortaleza. Son una energía frágil, pero increíblemente poderosa, capaz de sanar, inspirar y otorgar un nuevo sentido a la vida, incluso en los años más maduros. Para las mujeres, la edad madura tampoco significa el final. Puede ser el comienzo de un nuevo y asombroso capítulo en el que se descubren desde una perspectiva diferente, no solo como madre o esposa, sino como una personalidad autónoma, madura y radiante. Tienen el derecho de vivir para sí mismas, de soñar, de asumir riesgos, de inspirarse y de inspirar. Estar sola no equivale a estar solitaria si es una elección consciente y llena de sentido interior. Pero si en el corazón vive el deseo de amar de nuevo, de confiar y de construir cercanía, eso no es una debilidad, sino un signo de madurez y valentía. Como Esther Perel señala, la madurez no es el retiro a las sombras, sino la oportunidad de brillar de una nueva manera. Y Paulo Coelho nos recordó: la vida siempre ofrece una oportunidad para una nueva historia. Lo más importante es estar preparado para comenzarla.